Buenas a Hola, todos. hola, ¿cómo andan? Una vez más con historias reales. Y una vez más con nuestro amigo Jorge Rojas de Armapedia encontramos este video, una pequeña joyita que a nosotros nos toca de cerca porque ahora, 2 de abril... En Argentina es el día de los veteranos de la Guerra de Malvinas y justamente este video mini documental es sobre eso, ¿no? La Guerra de Malvinas entre Argentina y el Reino Unido y algunos cuantos más, ¿no? Que se aliaron. Hubo cosas ahí en el medio, supongo que las contará. Jorge Rojas tiene esa particularidad de ser muy imparcial, objetivo y con videos de mucho profesionalismo, así que no podíamos confiar en nadie más que en él para hacer esto, que más o menos nosotros, no te quiero decir que somos expertos, pero bueno, más o menos sabemos. Y sé que ustedes siempre nos preguntan en los vivos, ¿qué es eso de la guerra? ¿Cómo una guerra con Gran Bretaña y demás? Sabe muy por arriba. Acá vamos a hablar en detalle. Tenemos casi media hora por delante, así que vamos. Paciencia, chicos. Hace poco más de 41 años dio comienzo la Guerra de Malvinas, en la que Gran Bretaña y Argentina se enfrentaron en una contienda bélica sorpresiva e impensada por la soberanía de las Islas Malvinas, como las conocen los argentinos, o Falkland Islands, según los británicos. Si bien la disputa por este territorio es de larga data, en 1982, el gobierno de facto que gobernaba Argentina en ese momento decidió atacar a una de las potencias militares y navales más grandes del mundo, dando lugar a una guerra con muchas particularidades históricas y militares que la convierten en uno de los conflictos más interesantes y singulares del siglo pasado. Si bien el sangriento e intenso enfrentamiento duró poco más de 2 meses en sí, el mismo dejó un trágico desenlace, consecuencias políticas que se mantienen hasta el día de hoy y una enorme huella en ambos países, principalmente en Argentina. Hoy recordaremos esta guerra, explicaremos qué llevó al conflicto, cómo se desenvolvió, las consecuencias que tuvo e intentaremos aclarar algunos de los comunes malentendidos alrededor de este conflicto. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Las Islas Malvinas o Falklands es un archipiélago que se encuentra en el Atlántico meridional, puntualmente en el mar argentino, a 550 kilómetros del este de la Patagonia argentina. A su sureste hay otros 2 archipiélagos, las Islas Georgia del Sur y las Sandwich del Sur. No se sabe con certeza quién vio primero las Islas Malvinas. Pudo haber sido Esteban Gómez, miembro de la circunnavegación del globo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Pudo haber sido el navegante inglés John Davis a bordo del Desire en 1592. Pero el primer avistamiento indiscutible corresponde al holandés Sebald de Wert en algún momento de 1600, y el primer desembarco conocido fue el del capitán inglés John Strong en 1690. John Strong no pareció impresionado y señaló que había abundancia de gansos y patos, pero que, en cuanto a madera, no hay ninguna. Tras un mapa del estrecho entre las 2 islas, y lo bautizó con el nombre del primer lord del almirantazgo, el vizconde Falkland. En 1820, 4 años luego de su independencia de España, la República Argentina reclamó formalmente las islas que en la época se habían vuelto en un refugio anárquico para cazadores de focas. En 1829, Argentina envió a Luis Bernet como gobernador para integrar las islas al gobierno nacional. Luis Bernet intentó poner orden sobre los cazadores y arrestó a 3 naves estadounidenses. Aunque pueda parecer insignificante, este hecho fue vital para crear un conflicto que se mantiene hasta el día de hoy. Estados Unidos consideró esta acción como un ataque pirata y el USS Lexington llegó al archipiélago, destruyó todas las instalaciones y declaró las islas libres de gobierno. Gran Bretaña entonces aprovechó la oportunidad, instalaron gente en las Malvinas, izaron la bandera de Union Jack a principios de 1833 y establecieron formalmente a las rebautizadas Falklands como la colonia de la corona británica en 1840. Aunque todo esto generó un gran descontento en Argentina, el país latinoamericano no insistió en su reclamo por soberanía hasta la década de 1960. En 1965, por primera vez, las Naciones Unidas reconocieron una disputa entre ambos países, invitándolos a entablar negociaciones pacíficas. Pero, ¿por qué despertaba tanto interés y polémica una isla en un lugar inhóspito y con menos de 12.000 kilómetros cuadrados de superficie?
Bueno, por un lado, la ubicación de las Islas Malvinas tenían y tienen una utilidad estratégica. En material de pesca era una zona invaluable y poco explotada que ha dado lugar a muchas ganancias. Simultáneamente, su posición es ideal para interceptar ondas hertzianas y electromagnéticas, haciéndolo una base militar de importancia en tiempos de guerra. Por su parte, Malvinas tenía y aún tiene un valor simbólico para el pueblo argentino, ya que representa la lucha y defensa de la soberanía y el territorio nacional. Durante los 60 y 70 hubo propuestas de una soberanía conjunta y de una situación de independencia similar a la de Hong Kong, pero estas conversaciones diplomáticas no llegaron a buen puerto. En 1980, el Parlamento británico rechazó una cesión diferida del archipiélago, en parte por la presión de los 1.800 habitantes de la isla, conocidos en Inglaterra como Kelpers. Desde 1976, Argentina se encontraba bajo un gobierno de facto que era extremadamente polémico y había sido denunciado numerosas veces por sistemáticas violaciones a los derechos humanos. A finales de 1981, una nueva junta militar había asumido. Esta junta estaba liderada por el comandante del ejército argentino y nuevo presidente nacional Leopoldo Fortunato Galtieri, el general Basilio Lamy Toso, jefe de aviación, y el almirante Jorge Anaya, comandante de la Marina Argentina. Este último fue el principal encargado de impulsar un plan para reconquistar las Malvinas. Leopoldo Galtieri apoyó la idea porque creía que era una forma eficiente de correr el foco de la situación nacional y unificar al pueblo argentino bajo una meta simbólica de gran importancia. Con esto en mente y a solo una semana de llegar al poder, Leopoldo Galtieri y su junta comenzó a planear una invasión a las Islas Malvinas. La situación política de Gran Bretaña en aquel entonces tampoco era ideal. El pueblo británico se encontraba en una gran regresión económica y la imagen de la primera ministra Margaret Thatcher era mayoritariamente negativa. Debido a estas y otras cuestiones, el foco del gobierno británico lejos estaba de las Falklands y de las negociaciones con Argentina. Tal es así que a mediados de 1980 Margaret Thatcher había ordenado una importante reducción del presupuesto militar, implicando el retiro del único buque de guerra estacionado permanentemente en el Atlántico Sur. Esto, para el gobierno de facto argentino, era la oportunidad perfecta. El planeamiento para la invasión avanzó a comienzos de 1982 bajo el nombre de Operación Azul, luego llamada también Operación Rosario. Pero una de las preguntas que muchos se hacen sobre la guerra de las Malvinas es: ¿por qué el gobierno argentino creía que era capaz de ganarle una potencia militar como Gran Bretaña? Y bueno, es que este no era el plan original. Como primera medida queremos que todo se solucione en paz, pero si hay que pelear por la Malvinas, estén seguros que vamos a pelear. El plan de la Junta Militar Argentina era conseguir el dominio militar de la isla con el fin de tener un mayor peso para una posterior negociación diplomática. El gobierno argentino no pensaba en sus inicios que la invasión iba a desembocar en una guerra, un grave error de cálculo por parte de ellos. Después de varias semanas de planeamiento y de postergarla varios días por mal clima, en la noche del 1 de abril de 1982, finalmente se lanzó la Operación Rosario. Según muchas fuentes, el Día D argentino fue adelantado precipitadamente por el almirante Anaya, incluso sin avisarle a sus colegas de la Junta. Temprano en la mañana del 2 de abril de 1982, los argentinos desembarcaron 800 hombres desde el destructor Ara Santísima Trinidad, que bajo el mando del general Carlos Busser conquistaron fácilmente Puerto Stanley o Puerto Argentino para los argentinos. Mientras tanto, más tropas argentinas se unieron en apoyo de otros vehículos anfibios blindados. Durante la madrugada, estos tomaron el aeropuerto y despejaron la pista para que aterrizara el primer Hércules C-130 con más tropas argentinas. Al día siguiente tomaron la isla Georgia del Sur para mayor éxito de la Operación Rosario y humillación del viejo león británico. El gobernador Rex Hunt y la guarnición cayeron presos y fueron inmediatamente repatriados a Inglaterra, tal como lo había previsto la Junta. En Buenos Aires reinaba la euforia. El general Leopoldo Galtieri habló al pueblo de la Casa Rosada declarando que la reconquista histórica de las Malvinas colmaba los más caros deseos de la nación. Hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas. Si bien durante la invasión hubo una corta resistencia, incluso causando la primera baja del conflicto, el capitán argentino Pedro Giacchino, los británicos se rindieron pronto después debido a la superioridad numérica argentina. Una de las órdenes más importantes de la Operación Rosario fue no dar de baja a ningún británico, ya que esto podría arruinar cualquier posición de negociación ganada. Logrando esto y tomando el control de la isla, el comandante del teatro de operaciones, Osvaldo García, bajó la bandera británica del mástil e izó la bandera argentina por primera vez en las Malvinas después de 149 años.
Aunque en ese momento no lo supieran, la guerra había empezado, y así lo anunció la primera ministra Margaret Thatcher. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. La noticia de la invasión fue impactante y confusa para gran parte de la sociedad británica, donde muchos ni siquiera habían oído hablar de las Islas Malvinas o no eran capaces ni siquiera de localizarlas en un mapa. Por el contrario, en Argentina la captura de las Islas Malvinas fue motivo de algarabía y festejos. Miles se manifestaron a la Plaza de Mayo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde el presidente habló desde el balcón de la Casa Rosada, dejando una famosa frase: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó la agresión argentina y reconoció el derecho británico a ejercer la legítima defensa. Pero también surge la pregunta de ¿qué tan poderosas eran las Fuerzas Armadas de cada país en ese momento? Bueno, las Fuerzas Armadas argentinas, con sus 230.000 hombres, eran el segundo ejército más poderoso de América Latina. Si su material era por lo general anticuado, sus hombres estaban motivados y bastante bien entrenados. El ejército y la infantería de Marina Argentina sumaban unos 136.000 hombres, en su mayoría instalados frente a Chile y Brasil. La aviación y la Fuerza Aeronaval Argentina tenían 165 aviones de combate, pero el Estado Mayor no podía coordinar más de 6 aviones a la vez. La Marina tenía 20 navíos de combate. Los argentinos mandaron solo a 12.000 hombres para ocupar las Islas Malvinas, de los cuales una mayoría eran conscriptos poco entrenados de la 3ª y 10ª Brigadas de Infantería. Por su parte, los británicos tenían unos 350.000 hombres, todos soldados profesionales. Unos 100 Marines británicos sufrieron el choque de la invasión y sucumbieron ante un adversario más numeroso. Londres armó pronto un cuerpo expedicionario de 28.000 hombres, movilizando todos los recursos de la flota, o sea, 110 navíos, de los cuales 33 eran de combate y 60 de apoyo de la Royal Fleet Auxiliary. Reino Unido llevaba 38 aviones de combate Sea Harrier y Harrier, así como un centenar de aviones y helicópteros de apoyo, además de los famosos SAS, SBS y Gurkhas, la punta de lanza de las fuerzas terrestres. Mientras la invasión tomó por sorpresa a la sociedad británica, el ataque argentino fue todo menos sorpresa para el gobierno del Reino Unido. A pesar de que a veces se cree que este desconocía completamente las intenciones argentinas, lo cierto es que desde el 24 de marzo de 1982, la embajada británica en Buenos Aires informaba de los movimientos militares argentinos a Londres. 2 días antes de la invasión, la primera ministra Margaret Thatcher ya sabía de las intenciones de Argentina. Incluso el presidente estadounidense Ronald Reagan había llamado a Galtieri el 1 de abril para pedirle que frenara el ataque. La respuesta recibida fue que ya era demasiado tarde. Estados Unidos se encontraba en una situación particularmente incómoda. Si bien Gran Bretaña era uno de sus aliados más históricos y poderosos, el gobierno de Ronald Reagan era muy cercano a los gobiernos de facto latinoamericanos, incluyendo el argentino, dado que los había apoyado en su lucha contra grupos que consideraban comunistas o antiestadounidenses. Luego de que Argentina tomara control de las Islas Malvinas, siguió un mes de anticipación de intentos diplomáticos y de expectativa. Aunque la ONU condenó la medida militar argentina y reconoció el derecho británico de defenderse, el secretario de Estado estadounidense Alexander Haig hizo todo lo posible para evitar el conflicto bélico, representando un gobierno de Estados Unidos que estaba muy dividido en cuanto a quién apoyar, aunque finalmente se decantaría por Reino Unido. The South Atlantic crisis is about to enter a new and dangerous phase in which large-scale military action is likely. Por su parte, durante esas semanas el gobierno británico se debatía entre ceder ante los pedidos argentinos o contraatacar. Una parte creía que una guerra era demasiado riesgosa, considerando la lejanía de las islas, el duro clima y el hecho de que la milicia argentina no era débil, ya que contaba con armamento extremadamente peligroso como por ejemplo los misiles Exocet franceses. Sin embargo, Margaret Thatcher, también apodada como la Dama de Hierro, creía que no responder militarmente sentaba un precedente peligroso para sus otros territorios y especialmente para los soviéticos, teniendo en cuenta la reciente crisis de los euromisiles. Además de terminar con una victoria, la guerra le daría una nueva credibilidad a su gobierno y reivindicaría el orgullo nacional británico.
Realmente se desconoce en qué momento Gran Bretaña decidió definitivamente que iría a guerra con Argentina, pero según muchos especialistas, fue en la noche del 31 de marzo de 1982 antes de que el desembarco de la Operación Rosario fuera puesto en marcha. Los diálogos en busca de paz, generalmente impulsados por Estados Unidos y el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry, continuaron truncos durante todo abril, pero el 2 de mayo, exactamente un mes después de la invasión argentina, se llegó al punto de no retorno. Minutos después de las 16 horas, el buque argentino Ara General Belgrano, el cual navegaba a 370 kilómetros de las Islas Malvinas, fue alcanzado por 2 torpedos del submarino nuclear británico HMS Conqueror. El Belgrano se hundió poco después en el helado Atlántico con un saldo de 323 bajas argentinas, convirtiéndose en el único buque de la historia en ser hundido por un submarino nuclear. El incidente sigue siendo extremadamente polémico hasta el día de hoy, dado que el barco argentino se encontraba fuera de la zona de exclusión total, la cual había sido establecida por los mismos británicos el 12 de abril. La Z marcaba que no se podían realizar ataques a buques o a cualquier instalación enemiga a más de 320 kilómetros de las Malvinas. Argentina posteriormente denunciaría este hecho como un caso de crimen de guerra, mientras Margaret Thatcher justificaría el accionar del submarino británico diciendo que el barco era ciertamente una amenaza para sus fuerzas. De lo que no hay duda alguna es que el hundimiento del Belgrano marcó un antes y un después y desató la Guerra de las Malvinas. Al comparar de primera mano la letalidad de los submarinos británicos, los buques y submarinos argentinos regresaron a tierra, dando por perdida la batalla naval apenas empezada. Aunque en cuanto a números ambos ejércitos eran equiparables, la realidad es que las Fuerzas Armadas argentinas lejos estaban de la tecnología, la preparación y la organización británica. Además de la abrumadora ventaja naval, el Reino Unido también tenía aeronaves considerablemente más modernas, como por ejemplo el Sea Harrier, que demostró su letalidad muchas veces a lo largo del conflicto, ganándose el apodo de la muerte negra entre las filas argentinas debido a que no perdió ningún combate aéreo, con 18 bajas confirmadas. Por otro lado, no pasó mucho tiempo antes que el gobierno de facto argentino comenzara a reclutar jóvenes civiles de 20 años o menos para sus filas, en la gran mayoría yendo a pelear contra su voluntad frente a un rival sumamente superior. Esto en el duro clima del Atlántico Sur, sin el entrenamiento ni el equipamiento necesario. Aún así, las fuerzas argentinas lograron sostener la batalla contra las tropas británicas durante semanas, frustrando los planes de un desembarco en la isla y causando considerables daños al enemigo. Principalmente las fuerzas aéreas argentinas sorprendieron a su par británico. Estas tuvieron un rol fundamental, ya que debían defender Malvinas de los barcos y aviones enemigos sin apoyo alguno de la armada. A pesar de contar mayoritariamente con aeronaves más antiguas y menos eficientes como los A-4 Skyhawk, los bombarderos Canberra y los bimotores IA-58 Púcara, los pilotos argentinos fueron muy eficientes, volando con maestría a muy baja altitud para confundir los avanzados radares enemigos y llegar a sus objetivos de sorpresa. A lo largo del conflicto hundieron 7 buques británicos y dañaron otros 20, realmente impresionante si se considera que no tenían apoyo naval alguno. Sin embargo, los esfuerzos argentinos recibieron un duro golpe durante la madrugada del 21 de mayo de 1982 con la Batalla de San Carlos, que fue el primer enfrentamiento terrestre de la Guerra de las Malvinas. Este comenzó con el desembarco británico, la Operación Sutton. Esa madrugada, las tropas británicas atacaron fuertemente con fuego naval para despejar la costa. Aunque los argentinos utilizaron sin parar durante horas sus 2 cañones sin retroceso de 105 milímetros y sus 2 morteros de 81 milímetros, la superioridad numérica y de armas británicas, acompañados por apoyo aéreo, lograron hacerse paso y conseguir el tan ansiado desembarco, entrando a la fase final del conflicto. Durante el día, la aviación argentina contraatacó duramente, destruyendo y dañando varios buques enemigos, pero también perdiendo decenas de aeronaves. A pesar del embate argentino, los británicos consolidaron su cabeza de puente en San Carlos. Cabe destacar que el equipo de combate argentino Güemes resultaron en la única oposición terrestre al desembarco británico en San Carlos y constituyeron un preludio para los duros combates que se libraron posteriormente. Si bien durante los días siguientes la Fuerza Aérea Argentina hundió el destructor Coventry y el transportador Atlantic Conveyor, la guerra se había pasado a un terreno terrestre y la lucha ya no era tanto por el mar y las playas, sino directamente por la capital de Malvinas y el control de las islas.
Las fuerzas británicas comenzaron a emprender su marcha hacia Puerto Stanley y decidieron atacar a las tropas argentinas desplegadas sobre el istmo de Darwin, una zona tácticamente fundamental en la famosa batalla de Pradera del Ganso que duró entre el 27 y 29 de mayo de 1982. Durante el principio de la primera batalla terrestre de la guerra, la infantería inglesa se lanzó sobre las posiciones argentinas con un intenso fuego de morteros y ametralladoras, ganando cierto terreno mientras 600 soldados argentinos luchaban como podían para detenerlos. Para este momento de la guerra, la situación de los soldados argentinos era crítica. Con falta de alimentos y de abrigo para las penetrantes temperaturas, los hombres en el frente no contaban con lo necesario para sostener batallas con un enemigo tan superior. Les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Cada metro que perdían los argentinos por la artillería lo recuperaban luchando cuerpo a cuerpo e intentando reconstruir el frente. Las tropas argentinas resistieron de esta manera más de 36 horas en Darwin. The regular members of the Argentine Army and Marine Corps were also, I think, very good and very determined and stayed there and jolly well had to be winkled out. No obstante, eventualmente la munición empezó a escasear, mientras el fuego británico no se detenía. Finalmente, la noche del 29 de mayo de 1982, las fuerzas argentinas tuvieron que dar por perdido Darwin y retroceder, cada vez más cerca de Puerto Argentino. Al llegar junio, el frío solo aumentó y el estado de los soldados argentinos, muchos de ellos chicos de 18 años reclutados por el gobierno, era casi inaguantable. Durante las siguientes semanas, este tipo de combates encarnecidos se repitieron una y otra vez, con los británicos ganando cada vez más terreno. No obstante, el 8 de junio de 1982, Argentina logró acertar su golpe más fuerte en toda la contienda. Al detectar que fuerzas británicas estaban desembarcando en Bahía Agradable, al oeste de la capital, con la intención de sumar tropas a su lucha terrestre, los argentinos lanzaron una furiosa ofensiva. Varias oleadas de cazas Skyhawk se acercaron, logrando engañar a los radares británicos y atacaron con total sorpresa. Las naves argentinas lograron hundir el imponente buque Sir Galahad y causarle 56 bajas y muchos más heridos al enemigo, siendo este el día más oscuro en combate para las tropas británicas desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de este éxito argentino, para esa misma fecha, lo único que separaba a las tropas británicas de la capital eran una serie de montes repletos de unidades argentinas, como por ejemplo el monte Longdon, el Two Sisters, el monte Wireless Ridge y el monte Tumbletown. Las condiciones de estas batallas fueron realmente duras para los soldados argentinos, que ya se encontraban básicamente librados a su suerte. Como dije, las temperaturas eran cada vez más intensas, llegando a 20 grados bajo cero y con intensas nevadas, mientras el alimento era cada vez más escaso. Los argentinos ya casi no tenían oficiales experimentados para guiar la defensa y sus comunicaciones pasaron la mayor parte de esas jornadas cortadas. Al mismo tiempo, los británicos atacaban de noche, sabiendo que el enemigo no disponía de visores nocturnos. No obstante, cada monte fue defendido por los argentinos hasta el último aliento. Estos combates nocturnos eran especialmente violentos, ya que se libraban más que nada cuerpo a cuerpo, utilizando bayonetas y cuchillos, como si de la Primera Guerra Mundial se tratase. El apoyo aéreo, la superioridad militar y la artillería británica fueron demasiado para la voluntad de los jóvenes combatientes argentinos, y el Reino Unido eventualmente logró ganar cada una de esas batallas, quedando a pocos kilómetros de la capital. Al llegar a la ciudad se desataron algunos combates aislados, pero la guerra ya estaba prácticamente terminada. Mario Benjamín Menéndez, el general argentino que había sido gobernador de las islas, se negó a cumplir las órdenes de Leopoldo Galtieri de luchar hasta la muerte y firmó la rendición. Luego, Reino Unido desalojó a los argentinos de la isla Thule, dando por terminada la Guerra de Malvinas. A pesar de durar solo 2 meses, este particular conflicto bélico tuvo enormes consecuencias. Por un lado, desde el punto de vista político, la derrota precipitó la caída de la dictadura argentina y el inicio de recuperación del Estado de Derecho, al tiempo que contribuyó a la reelección del gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1983. La relación entre Argentina y Gran Bretaña ha tenido sus altos y bajos desde la guerra, aunque parece mucho más estable actualmente. Sin embargo, hasta el día de hoy la relación se vuelve más volátil y frágil cuando la cuestión de Malvinas resurge. Esto en una disputa que parece que seguirá durante muchas décadas más.
Desde el punto de vista humano, la guerra de Malvinas tuvo un alto costo. La batalla principal por las Malvinas duró solamente 72 días, culminando con la captura de la capital el 14 de junio de 1982. Pero a pesar de su brevedad, el conflicto fue brutal. Los aviones de combate argentinos hundieron varios barcos británicos y en total murieron unas 900 personas, 255 británicos y 649 argentinos, además de 3 isleños. Por otro lado, entre 350 y 454 excombatientes argentinos y 264 británicos se han quitado la vida desde la finalización del conflicto. En paz descansen. Ahora bien, 3 películas que retratan de manera dramática y detallada el conflicto en Malvinas desde el lado argentino son las siguientes: Iluminados por el Fuego de 2005, Carta a Malvinas de 2009 y Soldado Argentino Solo Conocido por Dios de 2016. Además, también existe una serie de televisión conocida como Combatientes del año 2013. Sin embargo, también podría surgirte la pregunta de ¿pudo Argentina haber ganado la guerra de las Malvinas? Bueno, la respuesta puede ser polémica y discutida. Sin embargo, algunos expertos opinan lo siguiente. Con 14 naves destruidas o fuera de combate, la Royal Navy alcanzaba el límite de las pérdidas soportables. De haber perdido uno de sus 2 portaaviones o el Queen Elizabeth II transformado en transporte de tropas, el golpe hubiera sido fatal. Esto según el testimonio de las principales... Perdón, que no quiero hacerme el que sé, pero mucho de eso también tiene que ver no por nuestro poderío general o por nuestra capacidad de ganar la guerra, sino porque teníamos unos pilotos de la reputa madre que eran cracks tremendos. Mismo es un dicho entre los mismos ingleses de los aviones argentinos, cómo podían lograr pasar a través de los radares, iban así del agua, era una cosa impresionante. Por eso también han caído tantos buques y tantos barcos de la Armada Británica naval, pero más que nada por la capacidad de nuestros pilotos y nuestra fuerza aérea. No había muchas chances porque, como dijo, los chicos en la tierra eran todos chicos menores de edad, reclutaron muchísimo, menores de edad, menores de 18 o 20 años, muchos chicos que nunca en la vida habían visto un arma, estaban en edad y les dijeron, bueno, a la guerra. Y la verdad acá fue terrible en ese momento, sobre todo nosotros no habíamos nacido, pero bueno, las cosas que se han contado fue tremendo. Y recalcar también que encima no hemos tenido el apoyo, por ejemplo, de los chilenos, que al contrario han apoyado a Gran Bretaña, no así como los peruanos, que los peruanos sí nos han ayudado. Entonces tampoco hemos tenido mucha ayuda de la región en aquel momento. A lo que decide la Fuerza Aérea, no es algo estático el agua, además, ¿no? Tiene olas, está en movimiento, entonces cuanto más cerca estés, si estás a 6 metros y viene una ola de 8 metros, ya está. Tenés que estás yendo a 600, 800 kilómetros por hora para evitar los radares. Con barcos a los costados, balas volando. Y otra cosa muy importante, Argentina nunca sentó una base aérea solamente para transporte de tropas y de suministros, solamente para eso, con los Hércules, los aviones grandes que se ven en un momento del video. Los aviones de ataque salían todo el continente. Claro, el Río Gallego. Lo que habían hecho era tomar el aeropuerto de la isla y ahí iban los Hércules para transporte de... No es que salían los aviones de las islas, de algunas de las islas, ya tenían que hacer 300 kilómetros y después 400 kilómetros después atacar y volver. O sea, tampoco es que tenían mucho tiempo porque el combustible no da para ir y volver tanto. Sin visión nocturna, con aviones caza, pero 2 o 3 generaciones anteriores a los que usaban los ingleses. Son 300, 400 kilómetros de ida y 300, 400 kilómetros de vuelta. Y lo de Chile, claro, no fue explícito el apoyo, pero los británicos ya tenían bases aéreas en el sur. Perú ha ayudado con tropas, por ejemplo, ha ayudado con armas, y hay otros que también, pero bueno, justamente no tuvimos la suerte de tener la ayuda. Está bien que había peleas entre los gobiernos y qué sé yo, pero no hemos tenido la suerte de la ayuda a la región. Pero bueno, lo veo un poco utópico lo de poder haber ganado esa guerra, ¿no? Es medio... Es como, mirá lo que voy a decir, ¿no? Por ahí no corresponde, pero cuando vos jugás un juego, por decir League of Legends, que tenés la fog, que tiene otro nombre en los juegos, niebla, digamos. La niebla, que no ves lo que pasa. En el Age of Empires. Entonces vos ahora podés ver todo y hacer los análisis que decía Jorge Rojas y decir, che, mirá qué cerca que estuvieron. Si derribaban, no más. Claro, ¿qué sabés? Si te mandaban 10 buques más. Pero vos en ese momento no sabés. Si estás al mando de tropas, no sabés. Y además a tener en cuenta que los británicos, piratas por excelencia, han estado miles de años, un imperio de miles de años peleando en diferentes lugares con una armada naval gigante y viejísima, porque se cansaron de conquistar en diferentes continentes. Y por más que llegaran un poco con problemas, Margaret Thatcher y qué sé yo, no dejaba de ser un ejército milenario contra un ejército fuerte, pero que no tenía nada que hacer. ¿Milenario? Centenario. Milenario, con los ingleses, ¿cuánto hace que están? Pelearon con los vikingos. Los ingleses son igualas, ¿no? El escocés igual. Preguntale ahí a los amigos, a los vecinos. Los escoceses. Preguntale
a los escoceses, a los irlandeses, llevamos bárbaro. Gente de bien, hermoso, que les gusta tomar como debe ser, ¿eh? Y que les gustan los argentinos. También. Y perdón, lo último que digo, esta guerra en términos humanos fue una con mucha rendición, con muchos soldados que se terminaron conociendo con los soldados a los que se han rendido y demás. De hecho, hay un par de historias de soldados británicos y argentinos que son amigos al día de hoy, que abocan por la paz y demás, porque les pasaba mucho que los británicos fueron a pelear a islas que ni siquiera sabían que existían por ahí, de la nada, y tienen que ir a matar chicos de la nada, y los argentinos lo mismo, tienen que ir a invadir una isla, a matarse de frío. Entonces, desde la parte humana pasaba mucho que no querían pelear. De hecho, para lo que era una guerra tan cruenta como fue esta, no fueron tantas bajas, fueron muchas más las bajas por suicidio o por quitarse la vida posteriormente, que acá es un tema pesadísimo ese, que las bajas en la guerra en sí. Es tremendo, es una guerra muy particular. Estaba viendo las bajas totales que decía el número, eran, creo que, no sé, por decir algo, 900. 400 y algo de los británicos y 630 y algo de Argentina, de las cuales 323 fueron del buque General Belgrano, que fue hundido fuera del área de exclusión. O sea, si no hubiesen hecho eso, las bajas hubiesen sido mucho menores las argentinas que las británicas. Claro, pero bueno, eso fue un crimen de guerra, que así como nosotros nos tomó la ONU en contra esa invasión y demás, eso también fue un crimen de guerra. La ONU y Estados Unidos, bueno, medio que son selectivos en cuanto a qué dicen que es un crimen de guerra, que es punillable, que es castigable y que no. Y bueno, acá nosotros, como el país chico que somos, nos quedamos a la merced de ellos, ¿viste? Amigos y hermanos de hace muchos años también, los británicos y la ONU y todos esos. ¿Cuáles autoridades comprometidas en la Operación Corporate? Hay todavía una controversia sobre un hipotético ataque argentino contra el portaaviones Invincible. Los argentinos sostienen con testimonios y cajas negras que lo atacaron el 30 de mayo con 2 Super Etendard y 4 Skyhawk, y que lo alcanzaron. Los británicos lo niegan, reconociendo sin embargo que la escolta más alejada del Invincible sí fue atacada aquel día, pero que los argentinos quizá confundieron la nave con el destructor Exeter. En cuanto al Queen Elizabeth II, poco le faltó para sufrir un ataque de Skyhawks que hubiera sido fatal. Por otra parte, la destrucción del Belgrano había disuadido al grupo aeronaval argentino de pasar a la ofensiva, pero hubiera sido suficiente emboscar a los submarinos cerca de las Malvinas para aumentar las pérdidas de la marina inglesa. Si los servicios secretos argentinos hubiesen logrado comprar unos 10 misiles Exocet, quienes ya habían disparado los 5 que poseían, no cabe duda que los británicos lo hubieran pensado 2 veces antes de acercarse a las Islas Malvinas. Con todo y el aparente desequilibrio en las pérdidas, la batalla aérea fue muy reñida y ningún bando pudo tomar una decisiva ventaja sobre el archipiélago. Globalmente fue la defensa antiaérea la que hizo el trabajo. Ya que las fuerzas aéreas argentinas operaban al límite extremo de su radio de acción, nadie entiende hasta la fecha por qué no aprovecharon las 7 semanas anteriores al desembarque de Marines en San Carlos para prolongar la pista de Puerto Stanley y así recibir Skyhawks, Mirage y Super Etendards. Si hubiera pasado esto, si hubiéramos tenido una pista aérea para salir con los aviones de la isla, hubiera tenido mucho más sentido porque se puede defender desde ahí, puedes atacar a los barcos y demás, pero salían desde el continente 500 kilómetros hasta la isla, ahí hacer lo que había que hacer, 500 kilómetros de vuelta, lo cual tenés que cargar de mucho más combustible, lo cual lo hace más pesado el avión. Un montón de cosas que sí, no se entiende bien por qué se hizo, pero bueno, mucho de lo que ha sido decidido por el gobierno en aquel momento, por las Fuerzas Armadas, fue raro y extraño. El plan de batalla británico hubiera sido totalmente trastornado y diferente. En tierra, el mando argentino multiplicó muchos errores: retirar las tropas de élite e instalar conscriptos mal armados y poco entrenados, empecinarse en una defensa estática en lugar de apostar por el movimiento. Tan pronto como desembarcaron, los británicos no dejaron de tener la iniciativa, cuando los argentinos bien pudieron golpearlos con duros contraataques. Sea como sea, más de 40 años después de la tan brutal guerra, Argentina sigue reivindicando su soberanía sobre las islas, y una encuesta de 2021 reveló que el 81% del país cree que debe seguir haciéndolo. Claramente, todo lo que has escuchado hasta ahora en este video es un súper resumen de la Guerra de las Malvinas. La historia completa es mucho más compleja, mucho más larga y está llena de controversias que hasta la fecha se siguen discutiendo. Este video es un homenaje con mucho respeto y cariño para todos los argentinos, pues la Guerra de las Malvinas es un episodio importante de su historia moderna. Así que le mando un fuerte abrazo a toda la comunidad argentina y un especial reconocimiento a aquellos veteranos de guerra que ya no están con nosotros y también a los que aún siguen vivos.
para hacer resumen está bien. Lo puso mini documental porque explicó un poco más allá de todo, así que está bien. Yo creo que más que resumen, te diría, Sí. si entra en la Lo puso categoría mini documental. documental, porque Casi yo creo media que hora. los puntos generales los cubrió todos, cosas incluso un que poquito yo no más. sabía y un poquito más también. Me gustó mucho, además el respeto con el que lo hace, las formas que tiene. No sé, yo soy fan de Jorge Rojas, soy fan de Armapedia, me encanta lo que hace. Desde que le viste los bíceps en Instagram. Yo quiero ser como él, bro, masivo. Pero bueno, básicamente está muy bien contado, está muy bien explicado. Fue así para nosotros. Lo único que puedo decir, las Malvinas son argentinas. Sí, sí. Y eventualmente yo creo que vamos a tener que recuperarlas. No es más que nuestro, están a 500 kilómetros de nuestra costa, del continente. Y además las heredamos de España cuando nos independizamos de ellos, que bastante nos costó. Así que las Malvinas son y serán argentinas. Eso acuérdenselo siempre, chicos, cada vez que conozcan un inglés. Pero bueno, no hay odio contra los ingleses ni nada. Sabemos que fue un tema de gobierno, pero bueno, igual el que nos salta es un poco inglés. Está en la plataforma continental argentina, o sea, desde el derecho internacional también son argentinas. Literalmente es el mar argentino, se llama, del cual nosotros protegemos de la pesca Claro, de son japoneses, parte- de chinos. Son parte del mar argentino. Claro, tenemos de hecho submarinos, barcos que protegen la zona del mar argentino para evitar la pesca ilegal. Y sin embargo, esas islas ahí al costado nuestro son inglesas por alguna razón, así que nosotros eventualmente la vamos a recuperar. Quédense tranquilos, no sé bien cómo. De última ya mandamos la llamarada ahí, le decimos a los Kelper tomátela, go away, go home. Te mantenemos la ciudadanía si querés británica, no te preocupes. Sí, está todo bien, te las mandamos ahí, arreglamos con el Thatcher nuevo, que la vieja ya está finita, así que no sé. Encima tiene un nombre, como es descendiente de indios, hindú. Es medio... No me acuerdo el apellido, tengo problemas con el apellido. Ojo que están muy progres los ingleses ahora, muy woke, por ahí en alguna de esas dicen despierto un poco, me doy cuenta que soy un terrible pirata hijo de puta y no tengo nada que hacer ahí, y los chilenos por ahí se acuerdan de lo que hice. No creo, gracias por ahora. Gracias por pasar casi 40 minutos con nosotros. Esperamos que les haya gustado. Si es fácil, likean. Y si no, también te suscriben, campanita, comparten. Si no, se pueden sumar a Instagram, Facebook, TikTok, Discord y cualquier otro lado donde estén. Sí, y recuerden ir al canal de Jorge Rojas a visitar el video original, su canal en general, y todo lo que tiene está muy muy bueno, así que nosotros siempre crédito al artista original, lo vamos a dejar todo abajo en la descripción para que puedan ir y checarlo. Este video la verdad que fue especial para nosotros, nos toca de cerca y Jorgito Rojas acá en Armapedia lo ha hecho excelente. Sí, un buen periodista, neutral, así que vayan a ver. Así es. Nos vemos prontito, chicos, un beso y un abrazo enorme. Chao.